Hoy hablamos del Mahabharata, un cuento con múltiples historias paralelas que ocurren al mismo tiempo. Aquí, Krishna, en cierto modo, narra y orquesta todo el relato. ¿Cuál crees que es la moraleja del Mahabharata? Paridi. Bueno, es un poco confuso, porque hay demasiadas historias. Pero la moraleja del Mahabharata, por ejemplo, de la familia Kuru, diría que es que nunca debes llenarte de odio de pies a cabeza. Duryodhana no estaba lleno de odio. Simplemente no tenía control sobre su mente. No controlaba su mente. Al contrario, su mente lo controlaba. Así que cuando Krishna intentó explicarle qué es el Dharma y el Adharma, le dijo: no me hables del Dharma. Ya sé lo que está bien y lo que está mal. No puedo evitarlo porque es mi cerebro el que funciona. Me obliga a hacerlo. ¿Cuál es esa lección del Mahabharata que te quedó grabada? Paridi. El Mahabharata dice que los humanos cometemos errores, obviamente, y debemos aprender a controlarnos a nosotros mismos, a nuestra mente y a nuestro cuerpo. En el Bhagavad Gita está escrito que no dejes que tus 5 sentidos ni tus órganos sensoriales te controlen. Contrólalos a su vez, y entonces tu mente no será tu enemiga, sino tu amiga. Personalmente creo que mi personaje favorito de toda la historia es Karna. ¿Cuál crees que es la belleza de Karna? Paridi. Bueno, para empezar, Karna era una persona muy noble. Sabe que esto no está bien, que es una injusticia para él, pero lo calla. No dice que esto sea una injusticia. Y cuando Bhim se rió de él al principio de la competición, no intentó matarlo. En cambio, inclinó la cabeza y se giró para caminar ante Duryodhana. Pero creo que el mayor sacrificio de Karna fue que, sabiendo que podía matar a los 4 Pandavas, Yudhishthir, Bhim, Nakul y Sahadev, no lo hizo. Pero cuando intentó matar a Arjuna, sabía que era mi hermano menor. Estaba intentando matar a mi propio hermano, mi sangre. Y por eso decía: no quiero hacerlo, pero tengo que hacerlo porque arruinaría mi honor. Así que, sabiendo que estaba maldiciendo a su hermano, con una culpa de por vida, dejó que Arjuna lo matara. ¿Crees que eso fue injusto para Karna? Paridi. Fue injusto. Casi todo lo que le pasó a Angaraj fue injusto. Por ejemplo, al comienzo del Swayamvar, podría haber obligado a Drishtadyumna a irse, y podría haber tomado la mano de Panchali o Draupadi en matrimonio. Pero no lo hizo. En cambio, se echó atrás. En segundo lugar, cuando Kunti y Krishna le dijeron que era un Pandava, podría haber tomado lo que sabía, y que rechazó a sabiendas, que era el camino de la rectitud. Hablando del Mahabharata, ¿quién crees que es el personaje más subestimado? Paridi, sin duda. Hay 2. Uno es Gandhari, y el otro es Dushala. No sé nada de Dushala. Empecemos con Gandhari. Paridi. Primero, Gandhari. Tras el nacimiento de Gandhari, hubo una profecía que anunciaba la muerte de su primer esposo. Así que, cuando alcanzó la mayoría de edad, los Gandhara Naresh la casaron con una cabra y luego la mataron. Lo que sucedió después fue que se casó con Dhritarashtra, y cuando éste se enteró, se vio obligada a ver a su familia pudrirse en prisión con solo un puñado de arroz para todos, mientras que todo se lo dieron a Shakuni. Aún sabiendo que su familia se pudriría en el infierno, no se opuso a Dhritarashtra. Luego, en Kurukshetra, se vio obligada a presenciar la muerte de cientos de sus hijos a manos de Bhim, su sobrino, y después maldijo a Krishna, lo que solo le causó tristeza. ¿Y Dushala? Paridi. Dushala es la hija número 101 de Gandhari. Vio morir a cientos de sus hermanos. Había un hermano más, hijo de la criada de Dhritarashtra, que abandonó la guerra. Vio morir a su propio esposo, con la cabeza rodando en el regazo de su suegro. Como Jayadratha era su esposo, Arjuna lo decapitó, y su cabeza quedó en el regazo de su suegro, y dijo: quien haga rodar la cabeza de mi hijo por el suelo, morirá. Estaba meditando. Cuando abrió los ojos y se puso de pie, la cabeza de Jayadratha rodó por el suelo, y murió. Así que, al ver a la mitad de su familia morir de esa manera, creo que Dushala no recibe suficientes elogios. ¿Qué has leído sobre el Mahabharata? ¿Podrías mostrar los libros? Paridi. He leído lo principal. En este libro hay algunas cosas más. Se detalla más la parte de la historia de Shyam. Es de Devdutt Patnaik y hay algunos detalles en el Mahabharata que no se mencionan en el Mahabharata para niños. Y el segundo es este Palacio de Ilusiones, que es muy común. Creo que la mayoría de nosotros, como los millennials y la generación Z, lo hemos leído.
¿Crees que falta algo en estos libros o que hay alguna desinformación? Paridi. No es desinformación confirmada, pero lo que he leído no lo creo del todo ni lo contradigo por completo. Pero sobre Krishna y el Harivamsa hay bastante información errónea, como que en el libro Draupadi estaba enamorada de Suryaputra Karna. Esa es una de las desinformaciones. Además, Drishtadyumna fue asesinado por estrangulamiento. Algunos dicen que Ashwatthama lo estranguló junto con Shikandi y los Upapandavas, los hijos principales de los Pandavas. Y algunos dicen que los estrangularon, otros que los quemaron vivos, otros que los decapitaron. Solo quiero saber tu opinión sobre Shakuni Mama. Paridi. La cuestión es que, como dije, vio morir a toda su familia en prisión. Entonces su padre, antes de morir, dijo: «Toma mi columna vertebral, conviértela en un dado, y te dará el número que desees. Así que siempre que juegues a los dados, ganarás. Y asegúrate de usar todo lo que tengas contra este gurú». Así que lo que Shakuni hizo fue positivo para los Pandavas, pero ellos no lo sabían, y sin saberlo, fue negativo para los Kauravas. Su objetivo era matar a los Kauravas, no para aumentar su número, sino para difamarlos. Y después, al hacerlo, se buscó la muerte, voluntariamente. ¿Por qué tanta gente no lo sabe? ¿Por qué siempre presentan a Shakuni Mama como un personaje negativo? Paridi. Porque la gente solo escucha lo que quiere oír. ¿Cuál crees que fue la actitud correcta de los Pandavas cuando Draupadi fue maltratada? Paridi. Creo que los Pandavas deberían haber acudido de inmediato al rescate de la mujer, también conocida como Panchali, porque cuando la estaban desvistiendo, al llamar a Krishna, mencionó que mis esposos lo habían perdido todo jugando, y por lo tanto, habían perdido el derecho a hablar. Y más tarde, cuando Kichak la maltrataba durante sus bambas, en la corte del rey Virat, ella era la Sairandari de la reina Sudeshana. Kichak la maltrató, la pateó y amenazó con llevársela por la fuerza. Cuando fue a la corte del rey, donde estaban Kank o Yudhishthir, le rogó que la ayudaran, pero nadie la ayudó. ¿Sabes qué hizo? Fue a ver a Bhim, con un frasco de veneno en la mano, y le dijo: «Voy a destriparlo si Kichak me toca una vez más». ¿Quién no cumplió bien con sus deberes como esposo? Paridi. Creo que quien no cumplió bien con los deberes del esposo, los deberes hacia Panchali, fue Yudhishthir. Aunque Bhim estaba dispuesto a dar su vida por ella, Arjun fue a buscar Pashupatastra para ella, y Nakul y Sahadev estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por ella. Pero Yudhishthir pensaba: esto es Dharma. ¿Por qué no se habla lo suficiente de Nakul y Sahadev? ¿Por qué siempre se les ignora? Paridi. Eso se debe a que, en la trama principal, Yudhishthir jugó a los dados, Arjun mató a Karna y Bhim mató a todos los Kauravas. Por eso creen que los tres asesinos de los protagonistas deberían ser el centro de atención, y nadie más. ¿Qué hicieron Nakul y Sahadev que debería destacarse? Paridi. Solo destaca a Sahadev. El asesinato de Shakuni fue obra de Sahadev. Y después de que mataran a Shakuni, quien se arrepintió de haberlo matado fue Sahadev. ¿Por qué? Porque antes de matar a Shakuni, antes de pedirle a Sahadev que lo matara, Shakuni le contó todo sobre su vida, con todo lujo de detalles, sabiendo que no era el verdadero sobrino, sino el hijo del marido de su hermana. Con profunda tristeza, habló con Sahadev, y después, cuando se arrepintió de todo, dijo: «He terminado con mi vida, mátenme». ¿Qué tienes que decir sobre Eklavya? Paridi. Eklavya era un Nishad, y quería aprender de Drona. Pero el problema era que Drona pensaba que era de baja cuna, así que no le enseñó. Lo que hizo fue crear una escultura de Drona y practicar frente a ella constantemente. Así se convirtió en un excelente arquero, tan bueno que le disparó a un perro en la boca con flechas sin herirlo. Y luego, cuando Drona vino a buscarlo, le pidió: «Dame el pulgar de la mano derecha». Él se lo dio. Más tarde, en Kurukshetra, Krishna lo mató con el Sudarshan Chakra. Había practicado tanto que podía hacerlo incluso con 4 dedos. Si hubieras estado en el lugar de Abhimanyu, ¿cómo habrías podido planificar toda la batalla del Chakravyuha? Paridi. Creo que lo más tonto de esta trama fue que cada uno viniera en carros diferentes. ¿Por qué no pudieron viajar en el mismo carro? Así todos podrían haber ido juntos. Simple. Aprendió a entrar en el Chakravyuha cuando aún estaba en el vientre de Subhadra por Krishna. Y creo que, después de aprender a entrar,
también debería haberle preguntado a Krishna cómo salir. Abhimanyu no era lo suficientemente curioso. Ese es el problema. La curiosidad es la única respuesta que necesitan. ¿Hay algún momento en el que sientas que tu corazón arde de dolor al leer el Mahabharata? Paridi. Chirharán. Chirharán de Panchali, por supuesto. Y luego la misma parte donde Kichak abusó de ella. Siento que hay tantas mujeres y personas de género neutro que no reciben elogios suficientes. Por ejemplo, Dushala, Gandhari y Kunti. Kunti vio morir a uno de sus hijos, sabiendo que ella lo provocó. Entonces Panchali murió por voluntad propia. Cuando emprendieron el viaje al Himalaya, ella puso el pie fuera de la montaña y saltó. ¿Cuál es tu momento revelador? ¿Ha habido un momento así en alguna historia? Paridi. Sí. Por ejemplo, hubo una parte de la historia en la que Duryodhana intentó encadenar a Krishna cuando fue a la misión de paz. Dijo: Dushasan, lo encadenaré, tú me ayudas. Cuando Duryodhana volvió a mirar, no era Krishna, sino Dushasan a quien había encadenado. Krishna estaba de pie detrás de él. Luego mostró el Vishwarup. Y en ese momento, cuando mostró el Vishwarup a toda la corte Kaurava, Dhritarashtra pudo verlo. Barbarik es uno de los personajes más intrigantes. ¿Qué crees que el mundo debería saber sobre Barbarik? Paridi. Era muy poderoso. Dijo que podría acabar con toda la guerra en un minuto. Quería ir al lado que se debilitara. Lo que hizo fue: Krishna le pidió que señalara un árbol y le dijo: consígueme todas las hojas de ese árbol con una sola flecha. Lo hizo. Entonces la flecha empezó a flotar alrededor de los pies de Krishna. ¿Por qué? Había una hoja escondida de ese mismo árbol bajo su pie. En el mismo lugar donde, años después, se disparó la flecha al morir Krishna. ¿Y entonces qué pasó? Paridi. Dijo que eres muy poderoso. ¿Puedo pedirte un favor? Barbarik dijo que sí. Dame la cabeza. Luego lo decapitó, lo colocó en la cima de una montaña y dijo que desde allí se podía ver todo el Mahabharata. Años después, cuando le preguntaron quién era más grande, respondió: ¿quiénes son los Pandavas? ¿Quiénes son los Kauravas? ¿Quién es Bhim? ¿Quién es Arjuna? Solo vi a Krishna siendo asesinado, solo a Krishna matando. Solo Krishna es el ganador, solo Krishna es el perdedor. Esta es una pregunta muy romántica. ¿Quién crees que estaba realmente enamorado de Draupadi? Paridi. Bhim. ¿Por qué? Paridi. Está escrito en ese palacio de ilusiones. Que Bhim la encontraba muy hermosa, muy atractiva. Y él estaba completamente enamorado de ella. Pero ella estaba enamorada de Arjuna. Pobre Bhim. Creo que incluso Bhim es un personaje ignorado. Nunca reconocemos que él también mató. Y no mató por la gloria ni por la victoria. Mató y mató por Panchali. ¿Por qué Panchali amaba más a Arjuna que a Bhim? Paridi. Porque en los viejos tiempos veían la imagen pintada de todos. Ella lo vio y le pareció guapísimo. Y pensó: bueno, este es el chico con el que me quiero casar, y quiero que los demás sean solo mis cuñados. Y lo que ella consiguió, y el pobre Bhim, lo descubrió solo después de la muerte de Panchali. ¿Y sabías que en este libro está escrito que Yudhishthir siempre supo que Panchali estaba enamorada de Karna? Pero nunca lo dijo. En el momento de su muerte, Yudhishthir dijo que solo estaba enamorada de uno de nosotros. Bhim preguntó quién era. Entonces Panchali contuvo la respiración. Y Yudhishthir dijo muy rápido: Arjuna, era Arjuna. ¿Karna estaba enamorado de ella? Paridi. Karna estaba profundamente enamorado de ella. Pero él no sabía que Panchali estaba enamorada de él. Desafortunadamente, nunca lo supo. ¿Quién crees que era la bandera verde del Mahabharata? Paridi. Kanja.
Por supuesto. Dame una buena razón. Paridi. Creo que ya no deberíamos representarlo simplemente como una auriga. No era solo un razzi. Y la principal razón es que enseñó a todos de una manera que ni siquiera los más sabios podían entender. ¿Cuál crees que es el shloka más sabio o la enseñanza más sabia que le dio a Arjuna? Paridi. Es que el Supremo solo hay uno. Él los ha manifestado a todos. Cuando dices yo quiero, simplemente estás cumpliendo su voluntad. ¿Qué has aprendido sobre el amor a través de las historias del Mahabharata? Paridi. Creo que el amor no siempre tiene por qué ser forzado. Se cuenta que se realizó un sacrificio para la victoria de los Pandavas. Fue un sacrificio humano de un hombre perfecto con los 36 gunas. Los 3 hombres solo estaban allí. Krishna, a quien obviamente no se le puede matar. Arjuna, a quien obviamente tampoco se le puede matar. Y el hijo de Arjuna y de una princesa naga, Iravan. Dijo, vale, pero quiero morir casado. Y cuando muera, quiero que mi esposa llore como debe hacerlo una viuda. ¿Y saben quién era la persona que se casó con él? Krishna. Krishna adoptó la forma de Mohini y se casó. Luego, tras la muerte de Iravan, lloró y lloró mucho hasta que finalmente recuperó su forma humana. ¿Hay alguna otra historia sobre Radha Krishna? ¿Hay alguna otra historia sobre Radha Krishna? Paridi. Udava, su auriga, fue a decirle a Radha que Krishna se mudaba a Dwarka. Le dijo que siguiera adelante. Radha dijo, vete y sigue adelante. Jamás. Podría ser la abeja negra que chupa la miel y se va a otra flor. Pero somos las flores que han abrazado a este hombre. Lo conocemos de toda la vida. Puedes alcanzar la quietud y sutil moksha, pero déjanos con la dulce y sufriente maya. ¿Recuerdas todas estas palabras tal como son? Paridi. Sí. Mi mamá me dijo, pero nadie te dice que leas todo esto en la escuela, ¿verdad? Namber nadie lo hace. Es mi pasatiempo. Tengo algo que decir sobre Duryodhana y Dushasan. Paridi. Dicen que los Kauravas eran malvados. Yuyutsu en particular no lo era. Porque cuando descubrió lo que le hicieron a Panchali, se fue y dijo, no, gracias, adiós. Y creo que no existe el mal. No existe el villano. No existe el héroe. A los ojos de Dios, todos somos uno. ¿No crees que algunos eran realmente malvados? Paridi. Por ejemplo, el rey Vena era muy malvado. Así que lo asesinaron, y su hijo era un avatar desconocido de Vishnu. Prithu, rey Prithu. Nadie lo sabe. ¿Crees que hubo una razón para que ocurriera el Mahabharata? Paridi. Por supuesto. Se mencionó miles de veces en todos los libros que he leído hasta ahora. Era que hay reyes malvados y que la tierra necesita ser limpiada de ellos. Para que la tercera era de la humanidad finalmente pueda colapsar y sacar lo peor del Kali Yuga. Así estaba destinado a suceder. Y todos los que participaron en ello. Se le dijo especialmente a Panchali que provocarías la gran guerra. Pero no era que la rueda de la guerra estuviera tan cerca como tú. Solo le estás dando un pequeño empujón. Así que era inevitable. ¿Hay alguna otra historia desconocida? Paridi. Sí. Amaneció y todos estaban listos para luchar. Pero Krishna corría por todas partes buscando su pluma de pavo real. Yudhishthir dijo que nos estamos preparando para la guerra. ¿Por qué buscas tu pluma de pavo real? Madhav respondió, para ti, Yudhishthir, esta es una marcha hacia el Dharma. Pero para mí es algo aleatorio, porque sigo el Dharma todos los días, cada momento de mi vida. Así que la estética importa al mismo tiempo. Todo tiene que hacerse simultáneamente. ¿Qué piensas sobre la representación de Krishna, Paridi? Quiero decir algo terrible sobre Krishna. Todo el mundo cambia su tono de piel. Por ejemplo, tenía la piel muy oscura. En realidad es de piel negra, pero todo el mundo lo retrata como azul. Incluso los de piel blanca.
Se le describe como de piel negra, hombros estrechos, caderas anchas, flores silvestres, pluma de pavo real, pasta de sándalo y pendientes con forma de delfín. Esa es la verdadera representación de Krishna. ¿Por qué la gente cambia el tono de piel? Paridi. Porque tiene que ser estéticamente agradable. ¿Qué es el enlace de hierro? Paridi. Gandhari tuvo esta bendición, que si se quita la venda, puede hacer un bhasma. Ella le pidió a Duryodhana que viniera desnudo. Pero cuando él se iba, Krishna dijo: «Te acercas a tu madre, ¿verdad? No te ha visto desde que naciste. Envuélvete algo en la cintura». Él lo hizo, pero en realidad no envolvió ninguna tela. Envolvió una hoja de plátano. Cuando Gandhari creó el cuerpo de hierro, se decepcionó, porque el cuerpo desnudo no le salía. Tenía una tela encima. Por eso rompió la pierna, y lo golpeó. Y en realidad se estaba pudriendo. No murió inmediatamente. ¿Duryodhana tenía esa imagen negativa? Paridi. Ya lo mencioné. No puede controlar su mente. Él lo sabe. El Dharma es esto. El Adharma es aquello. Pero no puede controlarlo. No puede evitarlo. Así que sí, no era una persona negativa, pero su mente sí lo era. Lo mismo ocurre con todos los seres humanos. Esta parte de nuestro cerebro no funciona. Para algunas personas, no le dice a esta parte del cerebro que necesita calmarse. En esas personas malvadas, esta parte de su cerebro domina esta parte. ¿Crees que Ashwatthama sigue vivo? Paridi. Hay una historia que lo prueba. ¿Conoces a Prithviraj Chauhan? Era conocido por su bondad y compasión. Un gran guerrero, pero también un experto en Ayurveda. Así que encontró a un hombre caminando con la frente completamente sangrando. Me dijo: «Soy bueno en Ayurveda. Puedo ayudarte». Luego dijo: «Puedes intentarlo, pero no funcionará». Lo intentó todo, pero nada funcionó. Cuando el hombre se iba, Prithviraj le preguntó: «¿Eres Ashwatthama?» Él respondió: «Sí, soy Ashwatthama». ¿Qué es lo más intrigante del carácter de Ashwatthama? Paridi. Es cómo cambió de alma. Cuando Drona era tan pobre que ni siquiera podía beber leche, era muy humilde. Pero en cuanto se convirtió en príncipe, pensó: bueno, se puso en modo ego. Mató a los Pandavas, mató a la hermana de Draupadi, mató a la mitad de la familia de Yagyaseni. Y por eso, Krishna maldijo a Ashwatthama diciéndole que nunca morirás. Pero no para bien, sino para mal. Sufriría mucho. Y entonces Bhim hizo algo como una gema que lo protegería y se la arrancó de la frente. Como Thanos eliminó a esa visión de Marvel. ¿Recuerdas alguna maldición que haya jugado un papel importante en toda esta historia? Paridi. Está relacionada con Karna, lo que lo llevó a la muerte. Recibió múltiples maldiciones. Una de la Madre Tierra, según la cual encontró a una niña que había perdido su mantequilla en el barro. Así que exprimió la mantequilla del barro. La Madre Tierra respondió con una maldición: el día que más me necesites, absorberé tu rueda en mi cuerpo. Por eso la rueda de su carro se hundió en la tierra, y él intentaba sacarla. Entonces recibió una maldición de un rishi, porque mató accidentalmente a la vaca del rishi. Y lo maldijeron para que tú también murieras cuando estuvieras indefenso. Recibió tantas maldiciones que el pobrecito murió. ¿Puedes contarme la historia de cómo murieron todos los Pandavas? Paridi. Los Pandavas y Panchali se fueron. Parikshit lloraba. Parikshit era el nieto de Arjun y de Subhadra. Y les rogaba que no se fueran todavía. Pero lo hicieron. Fueron al Himalaya en busca de la paz. Así que uno a uno fueron muriendo. Draupadi cayó por su propia culpa. Saltó y murió. Después, Sahadev también saltó. Entonces cayeron Sahadev y Nakul. Luego Arjun, luego Bhim, pero Yudhishthir caminaba solo con un perro.
El perro era Dharma o su padre, y caminó hasta llegar a Swargalok. Allí tuvo su primera prueba. Era que tú podías entrar, pero el perro no. Entonces dijo que el perro me había seguido fielmente, así que tenías que dejarlo entrar. Luego, cuando preguntó dónde estaban sus hermanos, solo encontró a Duryodhana, Shakuni y al resto de los Kauravas. Y luego, cuando bajó al infierno, escuchó las voces familiares de sus hermanos: Karna, Panchali, Bhishma, Drona. Entonces dijo: quiero quedarme aquí con mi verdadera familia. Me pudriré en el infierno y seré leal a mi familia. Esa fue su segunda y última prueba. Después, vio luces que surgían de la nada y fue transportado al cielo, donde descubrió que toda su familia estaba allí. ¿Sabes que gracias a Krishna siempre había la cantidad perfecta de comida para todos los soldados? Paridi: sí. El rey de Udupi quería pelear, pero no sabía a qué bando unirse. Entonces dijo: yo cocinaré para los bandos. Le dio los cacahuetes a Krishna. Los cacahuetes que le quedaban eran los que menos tenía que cocinar. Le dio 1.000.000 de cacahuetes a Krishna. Cuando regresó a la mañana siguiente, vio que quedaban 1.000. Eso significa que 1.000 personas morirán en la guerra. Y eso significa 1.000 personas menos para las que cocinar. Así que siempre había la cantidad perfecta de comida. ¿Conoces la historia de la muerte de Drona? Paridi: entonces no pudieron matar a Drona. Drona mató a Abhimanyu. La forma en que lo tramaron fue muy astuta. Descubrieron que si alguien dijera que Ashwatthama, su hijo, había muerto, simplemente depondría las armas. Así que obligaron a Bhim a matar a un elefante llamado Ashwatthama. Luego hicieron que uno de los mensajeros le dijera a Drona que Ashwatthama había muerto, porque Yudhishthir nunca mintió. Entonces dijo: sí, es verdad. Pero tan pronto como Drishtadyumna iba a decapitarlo, dijo: Ashwatthama, el elefante. ¿También conoces el arte de la reparación del color? Paridi: sí. Shyam lo inventó. Él enseñó este arte mortal al Narayani Sena, su ejército. Por eso Duryodhana eligió a Narayani Sena en lugar de Krishna, sabiendo que Krishna saldría victorioso. Porque malinterpretó que los estudiantes no pueden ir en contra de su gurú. Incluso descubrí recientemente que Duryodhana era más fuerte que Bhim. Era el más fuerte de todos. Pero el hecho es que no todos lo llamamos Gadadhari. Pero a Bhim lo llamamos Gada Yuddha Bhim. Porque es un personaje positivo. Porque es protagonista. No hay muchos adjetivos para el villano. ¿Conoces a Shishupal? Paridi: Shishupal sabía que tenía la bendición de morir solo después de cometer 100 errores. Así que la usó. Primero llamó a Krishna Pakandi. Luego lo insultó. Luego insultó a Kunti. Insultó a Panchali. Incluso llegó a insultar a Radha. Incluso dijo que, cuando no estaba satisfecho con sus 16.008 esposas, acudió a Panchali. Y sinceramente, Shishupal, descansa en... No, descansa en el sufrimiento. No estoy en paz. No me gusta ver morir a ningún personaje. Es muy repugnante. Pero solo disfruto viendo morir a un personaje. Kans. La mayoría de los avatares de Vishnu respetaban a su padre y a sus figuras paternas. Pero cuando Krishna llegó, simplemente lo mató. ¿Cuál crees que es la mayor maldición de nuestra generación? Paridi: odio a mi generación. Es como si otras personas en mi escuela fueran como Sigma Sigma, y yo les digo: cállate, no quiero esto. No quiero oír esto. Me quedé como: cállate, no quiero oírlo. ¿Cuál es la bendición de esta generación? Paridi: es que la gente sabe de lo que habla. O que no todas las mujeres son brujas. Es un hecho que todas las mujeres del siglo XVI eran acusadas de brujería. Me alegra que hoy en día la gente tenga el conocimiento y la educación adecuados para dejar de llamar brujería
a las acciones humanas comunes. ¿Quién crees que fue el personaje más poderoso del Mahabharata? Paridi. Aparte de Krishna tengo 3 en mente. No puedo elegir. Barbarik, Arjun y Karna son los más poderosos, y Balram. En realidad, Balram es el más fuerte, porque el Hala Yoda y el Gada Yoda más poderosos de aquella época era Balram. Ese hombre sostiene la maza como un pepino gigante. Creo que Balram favoreció demasiado a Duryodhan. ¿Y quién era el más débil de todos? Paridi. Bueno, puede ser psicológicamente débil. Cualquiera puede influir en esta persona. Es Duryodhan. Dios mío, ¿acabamos de decir que Duryodhan era el personaje más débil del Mahabharata? ¿Qué pasaría si todos los personajes del Mahabharata volvieran a la vida? Paridi. ¿A quién recurrirías probablemente como amiga? A Draupadi. Parece una mujer hermosa. Y yo estoy soltera. Así que la invitaría a una cita, e intentaría matar a Arjun porque ella lo ama. Entrenaré desde Balram. ¿Sabías que Draupadi es la que menos probablemente elegirías? Paridi. ¿Por qué? Bueno, déjame darte 2 razones. Primero, odia a los hombres. Segundo, odia a los hombres. La única razón por la que amaba a Arjun era porque era muy fuerte. Dime las 3 cosas más erróneas que la gente sabe sobre el Mahabharata. Paridi. Duryodhan era malvado. Shakuni era malvado. Y Balram es un avatar de Vishnu. Entonces, ¿de quién es el avatar Balram? De Sheshnag. Por eso no lo idolatran. Nunca decimos Señor Balram. Nunca decimos Sri Balram. ¿Cómo percibes a la pareja Ramsita y Radha Krishna? ¿Quién estaba más enamorado? Paridi, Radha Krishna. Y todos estarían de acuerdo. Porque cuando alguien habla del término amante, inmediatamente pensaría en Radha Krishna. Sita estaba enamorada de Ram, pero también estaba dolida y enojada con él. Pero incluso si Krishna hiciera algo, Radha lo perdonaría en 3 milisegundos. Si tuvieras que cambiar el final, el clímax del Mahabharata, ¿cómo lo harías? Paridi. Haría que los Pandavas se quedaran. Y haría que ese cazador de Jara... Por cierto, conoces a Bali, ¿verdad? Bali reencarnó como el asesino de Krishna en su siguiente vida. Y asesinaría a ese cazador mientras dormía para que no pudiera matar a Krishna. Y entonces todos veríamos el Sudarshan Chakra atacando a algún malvado. ¿Eres un gran amante de Krishna? Paridi. Sí, soy Vaisnava. A veces, cuando alguien se porta mal en mi clase, le digo: Narayana, Narayana, ¿cómo viniste a este mundo? Empecé a saludar a la gente diciendo Radhe Radhe, porque amo a Radha Krishna. Mi mujer favorita es Radha, mi hombre favorito es Krishna. Mis amigos dicen que apuesto a que llegarás a ser Mirabai. ¿Conoces la historia de Paundrak Vasudev? Paridi. Había un rey amigo de Duryodhan llamado Paundrak, y se engañó creyendo que ese tonto, el señor Sri Krishna Narayana, no era el avatar que soy. Y lo demostró al situar su reino en el este, de modo que el sol saliera con él. Y envió un mensajero para devolver el Kaumudakis Sharanga, el loto y el Sudarshan. Cuando llegó, tenía un aspecto tan extraño que tenía como 2 brazos de madera que salían torpemente de su espalda. Incluso tenía un falso Srivatsa. Su piel estaba pintada de azul, y se le estaba lavando. El ejército Yadava se reía. Él se veía muy gracioso. Entonces Krishna dijo: Tu reino te ha construido como a un juguete. Un juguete nunca puede ser humano. Un humano nunca puede ser Dios. Así que tú nunca puedes ser Dios. Entonces, uno a uno, Sudarshan lo atravesó con arco y flecha. ¿Por qué debería esta generación empezar a leer el Mahabharata? Paridi. Podría aportar muchas enseñanzas importantes. Me encanta esa canción sin motivo alguno. Si quisieras convencer a alguien que ve este podcast de leer el Mahabharata,
Narayana. Narayana. Dame la bendición de poder convencer a cualquiera de lo que sea. Ahora tienes que leer el Mahabharata. Es muy útil. De verdad que es muy útil. Cuando lo leí sentí que, por una vez, había cambiado de Gayanti Mangalakali a Krishna. Gracias a Dios. Su narrativa ha cambiado y sigue cambiando en cada podcast. En esta ella estaba mucho más cómoda y con más energía.